Estamos de vuelta en Punto Económico y ahora nos acompaña el señor Sandro Fuentes Acurio. Él es socio del estudio Rodrigo Elías y Medrano, ex superintendente de la SUNAT y ex ministro de Trabajo también. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Buenas noches, señor Sánchez. Vamos a hablar un poco de la SUNAT. La SUNAT cada vez tiene un rol mucho más protagónico en las vidas de las empresas grandes, medianas, pequeñas, y cada vez está en más boca de todos por lo que está, digamos, las acciones que está comenzando a hacer, el enforcement, digamos, que está comenzando a tener, que es mucho más interesante para tratar de aumentar la recaudación. Me gustaría primero saber el papel, el rol de la SUNAT. ¿Se está cumpliendo de una manera eficiente o no? ¿Cómo medir el rol de la SUNAT? Bueno, quizá la única medida es la presión tributaria y el total de ingresos recaudados por la administración tributaria, pero yo, yendo a la primera parte de su pregunta, creo que efectivamente hay un refortalecimiento de la SUNAT institucional, me parece muy importante. Creo que ha habido una etapa en la que entre muy bajos salarios o un tope a los salarios, una pérdida probablemente de capacidad institucional y también pérdida de profesionales, generó desde mi punto de vista una etapa de debilidad. Me parece que está siendo superada. No es necesariamente una buena noticia para los contribuyentes, obviamente, pero creo que eso es bueno, es muy importante. El rol de la SUNAT en el Estado es fundamental. Porque si no, ¿de dónde viene, viene el dinero para poder pagar carreteras? La SUNAT no gasta, ¿no es cierto? La SUNAT invierte, porque finalmente todo lo que recauda es lo que va a permitir a un Estado funcionar. Malo o bueno, pero el Estado funcionará solo si tiene recursos. Hemos preguntado en el Facebook, no sé si tenemos ahí ya, la producción lanzó la pregunta en el Facebook, ¿qué opina de la política de recaudación de la SUNAT? Aquí tenemos algunas respuestas que nos han dado la gente. Nancy Vega, por ejemplo, nos dice agresiva y trasladando tareas de administración a los contribuyentes. Me voy a quedar con la segunda parte, trasladando tareas de administración, que es parte de lo que le quiero preguntar. Luego viene el señor Solórzano, Guamán. Vamos acá, es verdad, pero siempre los perjudicados son pequeñas y microempresas que tratan de hacer su negocio lo más formal, mientras que empresas más grandes utilizan infinidad de mecanismos para evadir impuestos que la SUNAT ni se da cuenta. Ok, vamos a la siguiente. Y ese es el sentir de la gente que está en el Facebook. Claro. Vargas Aroste y Nadia, muy buen tema, realmente la SUNAT es muy eficiente en recaudar, pero no sería bueno que realmente haga bien sus funciones. Uno va a la SUNAT y sale más desorientado. Sería bueno que toquen el tema de insumos químicos. Ahí sí es una vergüenza cómo están. Son tres de las que han escogido la producción para mostrar. A ver, me gustaría primero, digamos, este es el sentir de la gente. Pero lo primero que habría que decir es que si la SUNAT fuera popular estaría haciendo muy mal su papel. Así ¿no? es. O sea, no puede ser popular. Eso está claro. En todo caso, para entender, digamos, si una de las principales misiones que está haciendo la SUNAT está bien, podemos ir a ver los ingresos. Sí. Creo que tenemos un cuadro de ingresos tributarios. ¿Han crecido o no han crecido los ingresos tributarios? Acá justamente tenemos el cuadro. Bueno, hay dos formas de ver. Desde el punto de vista de números absolutos ha crecido, pero además también en términos porcentuales y además, muy importante, en una época en que la contribución, por ejemplo, de la minería se ha restringido de alguna manera por los precios internacionales y una serie de factores, y también por una suerte de menor actividad económica, pese a lo cual los ingresos tributarios han crecido. A mí me parece importante. Y es importante recalcar eso porque el tema de la minería le ha impactado a todo el mundo. Sin duda. Y a nosotros nos ha impactado particularmente, sobre todo por el lado del impuesto a la renta, que es uno de los principales impuestos que recauda la SUNAT. Y obviamente, si baja el impuesto a la renta, digamos, de una manera importante, de algún lado tiene que tratar de salir el resto del dinero para tratar de compensar y los presupuestos no se caigan, el presupuesto de la República en general no se caiga. ¿Qué acciones de compensación, por ejemplo, ha hecho la SUNAT para tratar de hacer ese balance? Yo creo que tiene un trabajo de campo mucho más intenso ahora. En segundo lugar, me parece que ha ayudado mucho también una implementación del sistema de percepciones, de detracciones y retenciones, que no necesariamente es bueno, eso es otro tema, pero que ha ayudado, su resultado objetivo es que ha ayudado a evitar una caída o por lo menos una contracción. Pero también lo que es bien importante es que pese a todo esto, la economía va bien. Es decir, las medidas adoptadas por el gobierno, por el ministro de Economía, en este último semestre probablemente, han ayudado también a evitar que la caída sea o prolongada o sea más aguda. Todo esto es una conjunción desde mi punto de vista que ayuda a ver con optimismo esta parte de la política fiscal, esta parte de la macroeconomía que es clave, que es fundamental. Ya tenemos experiencia de un Estado desfinanciado, un Estado deficitario, es un problema muy serio y además lo vemos en Europa, ¿no es cierto? Hay un indicador importante que es la presión tributaria,
y se había fijado metas claras en los siguientes años hasta llegar al año 2016. Explíquenos un poquito qué es la presión tributaria y cuáles eran estas metas. La presión tributaria es básicamente el total de los ingresos del gobierno central como porcentaje del Producto Bruto Interno. Lo que pasa es que hay distintas presiones tributarias. Hay una presión global. La presión tributaria que normalmente a la que se suele referir los indicadores es la presión tributaria, llamémosla SUNAT, que son los ingresos del gobierno central provenientes básicamente de tributos que administra el Tesoro Público, que son ingresos del Tesoro Público y administra SUNAT. Sin embargo, hay otra presión tributaria, tan importante, la de las municipalidades. Por ejemplo, que no está incluida en la anterior. Por ejemplo, las contribuciones sociales no están incluidas en la presión tributaria anterior. Si entendiéramos que se trata de la presión tributaria global, y así lo mide, o general, que así lo mide el Banco Central de Reserva, probablemente no estamos en 16, sino estamos en 19.5 o 20. Son formas de medir. Esto no es que sea engañoso, sino que son formas diferentes de medir. De acuerdo, pero digamos, el indicador que estamos manejando no es el global. No es el global, digamos, es el Tesoro Público. Y el Tesoro Público, estamos hablando de los ingresos que vienen por IGB, por impuesto a la renta, por aduanas. Básicamente selectivo y uno que otro, bueno, ITF en su momento fue muy importante, ahora no lo es, pero sigue siendo me ha dejado la duda de cómo llegamos a estos 2 o 3 puntos porcentuales adicionales. Contribuciones sociales, no están, IPS es salud, no están incluidos en esta forma de medir. Tampoco la presión tributaria de las municipalidades, impuesto al valor predial, los arbitrios, no están en esa y eso en su bolsillo y en el mío es presión tributaria. De acuerdo, ok. Si tenemos que ver, digamos, la sumatoria de todo lo que la gente, el peruano tiene que poner, digamos, para... Que sería lógico, ¿no? Que sería lógico. En ese caso estamos probablemente dentro de un ranking mucho más elevado. Efectivamente, si sumamos eso. Pero a ver, volvamos al concepto IGB, tradicional, al impuesto a la renta, al ortodoxo, tradicionales. La presión tributaria se había puesto en el 2016 una meta del 18%, ¿no? Digamos, veníamos de unos números de alrededor de entre 14 y 15%, 14.5, que han venido aumentando y que creo que ya en este año deberíamos estar cerrando, según las expectativas, en alrededor de 16, si no me equivoco. Cerca de 16, esperemos. Sí. Eso demuestra, si ponemos solamente ese indicador y SUNAT tiene que hacer que exista más presión tributaria, eso es lo que está diciendo la SUNAT, efectivamente está haciendo su tarea. No hay la menor duda. Está haciendo su tarea a pesar de lo de la minería. No hay la menor duda, justamente, y diríamos, pese al efecto minero, contrario, negativo, pese a eso se ha logrado mantener los ingresos. Sí. De acuerdo. Ahora, eso queda claro. Y hacer crecerlos. Eso queda claro. Ahora, ¿la forma en que lo está haciendo es la adecuada o no? Bueno, ese es otro tema. A ver. Digamos, no es un tema solamente de la SUNAT, pero ser la quinta economía más informal del mundo no creo que nos ayude en términos de futuro. Es decir, un país con este desorden legal, y perdone que lo diga así, yo soy abogado, por lo tanto para mí la informalidad como tal es un eufemismo, en realidad es un comportamiento ilegal. Para ser informal hay que transgredir algún tipo de norma, o sanitaria, o municipal, o tributaria, o minera, como hemos visto, o ambiental, etcétera, ¿no es cierto? Pero eso puede ser también porque la base legal no está bien hecha. Probablemente. Hay varios... La legitimidad de la norma, ¿no? Más de una vez, la creación del derecho en el Perú es bastante confusa y a veces se dan normas que probablemente no se van a poder aplicar o porque no hay autoridad o porque simplemente la realidad es diferente. Pero bueno, al margen de eso, efectivamente me da la sensación de que el sistema jurídico tributario en este momento tiene algunas deficiencias. Creo que el sistema de retenciones, percepción, detracción es muy bueno en unas circunstancias, es muy bueno para una temporalidad como fue creado. Y sin embargo ya tiene 11 años, ¿no es cierto? Y se ha incrementado. Eso tiene lo que ha trasladado finalmente los costos de recaudación al propio contribuyente. Es justamente lo que le iba a decir, porque justamente el primer comentario era justamente eso. Porque, digamos, aquel contribuyente que tiene que tener un costo adicional para, digamos, ver el tema de la detracción, cuánto le corresponde por el servicio, digamos, igual con el tema de la percepción, implica que está haciendo una labor que no necesariamente le compete, ¿no? Claro que no. No le compete en realidad, porque no es un recaudador. Exactamente. Es como ser un agente de la SUNAT para recaudar. Exactamente. Y además, el sistema que en realidad conceptualmente fue creado en el año 91-92 en el Código Tributario de esa época, entró en vigencia realmente en los años 2002 o 2004, por ahí. Antes no hizo falta porque se estaba en un otro proceso, que era un proceso de consolidación del sistema tributario.
y en general de todo el sistema tributario, incluyendo administración, sistema jurídico. Pero cuando entró en vigencia, empezó a probar su eficacia. Y al probar su eficacia, empezó de alguna manera a descargar de responsabilidades a la propia administración tributaria y descargar de costos. En un momento que quizá fue bueno porque la SUNAT dejó de tener los presupuestos o la autonomía o la administración de sus propios presupuestos y en consecuencia pasó a ser casi como una agencia estatal cualquiera y por lo mismo no tenía capacidad de inversión, no tenía capacidad de modernización, empezó a perder cuadros. Entonces, en ese momento me da la sensación de que esta caída que podía ocurrir por falta de administración fue de alguna manera compensada por estos sistemas. Pero tengo ahora la impresión que esto ya se superó. Hoy día la SUNAT está volviendo a hacer un trabajo denodado, evidentemente, para ser la institución fuerte que era. Y si esto es cierto, y si es más dueña de su propio presupuesto, y su presupuesto resulta bueno, entonces debería, ahora sí, ocuparse de lo que ha sido tan difícil ocuparse, que es muy fácil decirlo en palabras, pero me consta... Usted ha estado dentro de la SUNAT, sí, ha estado dentro. Me consta que en la calle es complicadísimo, que es combatir la informalidad. Por lo menos la informalidad tributaria. Esa parte es complicada. A ver, ¿de acuerdo? Digamos, si queremos el beneficio social, si queremos la mayor cantidad de beneficio para la mayor cantidad de peruanos, sí podría ser interesante lo que está sucediendo ahora, que es el hecho de que algunas empresas paguen algún costo adicional, que es el costo de transacción, es el costo, digamos, administrativo de hacer el papel de un mini recaudador, porque de cierta forma nos favorece a todos los peruanos porque hay más plata entrando al fisco, al presupuesto, y probablemente si eso de la noche a la mañana se eliminara, es muy probable que si se quiten las detracciones, digamos, es probable que baje la cantidad de recaudación también. Es probable. Y eso nos podría afectar a todos en el sentido de que probablemente menos carreteras, menos colegios, menos etcétera. Pongámoslo de otra manera. Beneficia, diría, injustamente a un 60% de la economía que no quiere pagar impuestos. Ese es el problema. El problema no es que... En realidad eso es un subsidio cruzado. Se está haciendo un subsidio cruzado a claras luces. Por supuesto que sí. Yo no sé si la presión tributaria, como lo dirán los economistas, con el efecto de la economía subterránea. El costo, y también debería incluir el costo también de los mini recaudadores existentes en el país. Esa es la parte que no tiene que ver con la SUNAT necesariamente, claro. Tiene que ver, ¿cómo lo digo?, con el país. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero de la noche a la mañana esto tampoco no se puede parar. Es decir, pero lo que creo que debería suceder, y no sé, a ver, ¿qué piensa usted? Es que por lo menos se define un plan claro que diga, digamos, si vamos a subir a 18% la presión tributaria, entonces cuando lleguemos a esa meta, las percepciones, digamos, se van a ir. Y cuando lleguemos a 18.1, digamos, las detracciones ya se van a ir porque vamos a tener suficientes recursos. Entonces, tratar de ir, digamos, aumentando la recaudación y bajando la presión de los mini recaudadores que son las empresas ahora, ¿no? Y además tratando de expandir ese sistema a quienes hoy día voluntariamente no quieren estar. ¿Qué es lo más importante en realidad? ¿Cuál es, del 100% de los peruanos, metamos ahí naturales y jurídicas, ¿cuántos son los que pagan impuestos y cuántos son los que no pagan impuestos? Muy difícil, porque si nosotros consideramos que hay 14.000 empresas, más o menos, que aportan o en general inciden en el 92% del total de la recaudación, bueno, ya tenemos una idea del grado de concentración que hay en este caso. Pero este no es un problema solamente económico, solamente legal, es un problema, creo, de comunidad histórica. Yo creo que el ciudadano es ciudadano cuando tiene derechos, pero también cuando cumple obligaciones, ¿no es cierto? Entonces la tributación, desde mi punto de vista, es el nexo de ciudadanía. Y creo que ya han pasado muchos años que estamos perdiendo ciudadanía en estos términos. Y eso me parece grave, me parece peligroso. Integro la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima y esa es la posición. La posición es, los sistemas, bueno, aceptemos que son un mal necesario, pero no pueden ser un mal eterno necesario. Tiene que haber un programa de desmontaje de este sistema, en la medida también que con los agentes económicos formales se consiga un sistema que permita incluir en este redil enorme de la tributación a quienes no quieren estar. Y no es que no están por desconocimiento, no están por complejidad, simplemente por una decisión. No quiero estar, no quiero pagar. Y eso lo vemos no solamente en temas tributarios, lo vemos en la invasión de calles o lo que fuera, ¿no? En la construcción, en varios otros temas. Entonces sí sería interesante que se vaya desmontando este sistema y por lo menos existe una claridad sobre cómo se desmontaría en el futuro, siempre y cuando obviamente se logre las metas de aumentar la cantidad de ingresos. Visto aisladamente es así.
Exactamente. Claro, Ahora, no se puede desmontar de la noche a la mañana, sería un caos sí, total. sería muy peligroso. Y claro, tiene que ver también con otra cosa, que es el diseño del Estado. Yo creo que el Estado peruano hoy día es el principal obstáculo en la creación de riqueza. Me da la sensación que el Estado peruano, tal como está diseñado hoy, es un diseño de los años 60 y es hoy día un importantísimo obstáculo. ¿Y qué tendría que cambiar en el Estado peruano para Varias que cosas, sea varias un cosas. incentivador de creación de riqueza? Bueno, yo creo que para empezar, la mentalidad. O sea, me parece que el ministro de Economía y su equipo están intentando con mucho esfuerzo desmontar las trabas burocráticas que hay, pero no es que se demoren, sino que es tan complejo, es tal la maraña que se ha ido creando, y no digo del gobierno del señor García, del señor Toledo, del señor Fujimori, Desde el principio ya es casi histórico, ¿no? Eso, como dicen los burócratas en general en el mundo, son jugadores profesionales, ¿no? O sea, no quieren ni ganar ni perder, sino seguir jugando. Entonces, es muy difícil desmontar eso y hay que tener muy claro que eso es hoy día lo que está impidiendo el crecimiento de este país y también de la distribución de riqueza. Porque el gasto social, la inversión social del Estado se traba. Las intenciones de los ministros, las intenciones del presidente de hacer todo esto, Caribatma y todo lo que quisiéramos que funcionara bien, no logra funcionar. ¿Por qué? Porque el ministro por supuesto que sabe lo que está haciendo. Probablemente los programas están muy bien diseñados, pero hay un problema de gerencia de segundo rango que no funciona. Y eso es producto de un diseño estatal bastante viejo, ¿no? Es decir, no podemos en todo caso pedir que las cosas se arreglen de la 8 a la mañana, porque tendríamos que transformar todo el aparato estatal para que esté completamente alineado a los intereses del peruano. No hace común. falta, pero sí las partes cruciales, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, le digo, Sí. le lanzo una cosa que se me ocurre. No entiendo cómo una ciudad como Lima tenga dentro 47 ciudades, que son cada distrito. Probablemente la idea de un solo alcalde, una sola fuerza municipal, puede ser más importante en vías de transformación de un Estado que, vuelvo a decir, se ha ido desgajando. No estoy seguro si debemos insistir con el modelo de regionalización que se ha dado, porque ¿qué tiene que ver con lo que hemos estado hablando antes? Tiene que ver con que ese es el canal de gasto, se recauda para eso, pero si eso termina siendo un canal sin canalizar, un canal sin cemento, que simplemente se pierde en las aguas, estamos haciendo un esfuerzo enorme, pero que puede terminar siendo inútil, ¿no? Ahí ha tocado un punto bien importante, porque la SUNAT recauda y tiene que tratar de recaudar la máxima cantidad de dinero posible porque hay un montón de cosas que atender. La pregunta es, ¿quién está gastando? Y ahora tenemos 3 niveles de gobierno que gastan: el nacional, el regional y el local. Y el regional y el local han venido gastando últimamente, digamos, un ritmo, digamos, más o menos interesante, en los últimos años en realidad. Y la pregunta es, ¿cuál es la calidad del gasto? Ese es el problema. Porque en teoría lo que debería suceder es que haya más inversión que gasto, porque la inversión va a generar una rentabilidad que esperemos que sea una rentabilidad social, pero el gasto es igual, es necesario, el gasto corriente, año a año hay que hacer gasto de todas maneras, pero hay que hacerlo de una manera más eficiente. En ese sentido, digamos, lo que sucede en las empresas es se tratan de definir ciertos indicadores y alinear los intereses de aquellos que tienen el poder de decisión para que puedan llegar a ese indicador. En este caso deberían ser las cabezas del gobierno locales, regionales y del mismo gobierno nacional. Exactamente, que debería organizar a los otros, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo, digamos? Pero no está diseñado así, pues. Entonces, ¿qué es lo que falta? Hay una especie, bueno, yo creo que si aprendemos un poco de España, la autonomización, el proceso de autonomización de España de hace 30 años ha llevado de alguna manera a esta crisis. Y nosotros, me da la sensación que estamos en la misma pista, autopista o carretera. Y si no aprendemos de esos errores a tiempo, probablemente en unos 30 o 40 años, yo ya no estaré seguro, pero habremos dejado un problema muy gordo para este país. Hay algo que, digamos, por lo menos me da una visión de que puede arreglarse las cosas por ahí, ese tema de el presupuesto por resultados, por ejemplo. Es un buen instrumento. No mucha gente lo conoce, pero es algo bien importante. Es muy complejo para el tipo de administración que tenemos, para la forma de diseño, inclusive legal, que tenemos en el manejo del presupuesto nacional. Es sumamente complejo. Pero sí, Nueva Zelanda, hace 15 o 20 años, hizo una revolución absoluta en el manejo de su presupuesto y pasó a condiciones absolutamente primermundistas en esa materia. Y lo hizo justamente aplicando un mecanismo de herramientas de presupuesto por resultados, ¿no?
donde no interesa cómo se gasta en el sentido de la partida tal, la asignación tal, sino en función del objetivo que se ha trazado o el gobierno nacional o el gobierno local o el que fuera la autoridad. Esto no ha ocurrido acá. Yo creo que hoy día estamos muy trabados. La legislación en el medio toma mucho el detalle digamos, no tenemos los grandes objetivos potentes a donde tenemos que ir en cada uno de los actores que tiene decisión, sino en el medio estamos viendo si la ley dice A o la ley dice B y la ley dijo B y por lo tanto hay que hacer una nueva ley que diga C. Casi en manos de los abogados, ¿no? Lo cual está muy bien. Es muy peligroso. Depende, es muy peligroso a veces. Depende. Pero en todo caso, volviendo al rol de la SUNAT, ¿cuáles son las, digamos, la primera comentario que nos hacía esta persona, este televidente, era justamente eso, ¿no? Si hay que tratar de descargar un poco el peso. Sí. La segunda tiene que ver con un tema de orientación, y lo decía explícitamente. Muchas veces llegamos a la SUNAT y salimos más desorientados de lo que entramos. Y hoy día escuchaba también a Arturo Prado, que siempre viene acá de la SUNAT, recibiendo llamadas en una radio, justamente diciendo eso. Me dijeron algo en la oficina de la SUNAT y a la hora que hago eso, no necesariamente eso era lo que tenía que hacer. La orientación es importante, ¿no? Sí, el hecho de saber que... La orientación no puede ser consultoría. Y ese es un poco el error que cometen muchos contribuyentes que llaman a consultar su caso particular, pero sin dar todos los detalles. Y la respuesta no puede ser, mira, en su caso, el gasto que usted ha aplicado en tal cosa es deducible o no es deducible. Ese no es el punto. A ver. La respuesta tiene que ser general. Probablemente haga una pregunta es un tema de orientación. Probablemente haga una pregunta un poco incómoda, ya que usted es un abogado de un estudio especializado en temas tributarios. Pero en la medida en que es más compleja la SUNAT, o no la SUNAT, la reglamentación tributaria, hay mucho más trabajo para abogados tributaristas, obviamente. Y el tema es que, digamos, en los últimos años, ¿cuántas empresas están comenzando a tomar en cuenta ya contratar probablemente con un fee mensual a un estudio de abogados, un abogado tributarista especializado, inclusive las pequeñas? Bueno, vamos a ver. Yo creo que efectivamente muchas de las normas tributarias carecen de precisión, más bien generan lagunas, generan incertidumbre. Y ahí, lamentablemente, o afortunadamente, como quiera verlo, de qué lado quiera verlo, es precisa la interpretación de alguien, ¿de acuerdo? Pero el problema no está en que exista este sistema, sino que la formulación del derecho ha sido mal concebida. Así es. Hay leyes que son escandalosamente erráticas, que merecen o tienen 6 o 7 interpretaciones de la misma frase, lo cual no tiene mucho sentido, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que ha pasado. Por eso digo que terminamos siempre en manos de los abogados. Pero la legislación tributaria es una legislación esencialmente, y lo que voy a decir suena a barbaridad, pero es una legislación económica, donde se tiene que atender al hecho económico y su resultado, en este caso, fiscal. Pero si luego la propia SUNAT alienta interpretaciones y donde dice A, resulta que hay que interpretar que es A', es alfa, y hay varias otras formas de interpretar la A, entonces estamos en problemas, todo termina en los tribunales. El problema es que eso genera un alto nivel de incertidumbre. Ese es el problema. Y la incertidumbre es uno de los peores factores que puede haber en una economía, es lo que pasó en Estados Unidos. No tengo la menor duda. Si usted, y esto es una crítica que le hago con la mayor y mejor buena voluntad, el Tribunal Fiscal está cada vez más errático. Emite resoluciones que ya nadie entiende, nadie comprende, se contradice a sí misma y da la apariencia de estar siguiendo una sola línea, pero no. Los casos los resuelve, ya no se sabe cómo, tratando de dar solo razón al fisco, o daría la impresión. Es un tema que efectivamente creo que a todos los que estamos metidos en el mundo del tema tributario nos va preocupando cada vez más. ¿Por qué? Porque el mundo que está viviendo una tributación es un mundo de élite. La cultura, la legislación, el fenómeno tributario se ha elitizado. Y es un diálogo entre la SUNAT y ciertas empresas. El resto ni entiende el diálogo y está fuera. Y cada vez está más fuera, que es peor, si cabe la expresión. Ese es un problema realmente de fondo. Y uno de los temas ahí, justamente los canales de comunicación, es que si ahorita le preguntamos a muchas microempresas, por ejemplo, empresas medianas probablemente, que no estén dentro de un gremio y que tengan que hacer una consulta y contratan a 3 o 4 estudios de abogados, probablemente cada estudio de abogados tenga una percepción diferente, una interpretación diferente de la norma, pero el gran problema no es ese. El gran problema es que debería salir la SUNAT, o debería salir quien deba salir, el Tribunal Fiscal o qué sé yo,
y debería decir, a cualquiera que tenga una duda, digamos, deberían haber canales que no solamente sean ciertos gremios, son pocos los canales de consulta, digamos, claro, que los canales de consulta sean mucho más masivos, porque probablemente si la gente entiende de una mejor manera, digamos, el tema tributario, probablemente tenga mayor incentivo a pagar. No tengo la menor duda, pero si la interpretación que va a salir del Tribunal Fiscal o del SUNAT es, mire, no me importa lo que diga, pero usted tiene que pagar, el resultado es que pague, o esta operación legal de una naturaleza, en realidad yo la reconfiguro porque no ha pagado los suficientes impuestos, y a eso le llamo ilusión, y por lo tanto lo que era una reorganización societaria ya no se llama reorganización societaria, sino transferencia de patrimonio, y eso es una venta como cualquier otra. Bueno, entonces ya entramos en un problema de sofisticación, ¿no? Así es. Y ese es un poco lo que está ocurriendo, y ahí yo lo lamento, porque efectivamente el conjunto de posibles contribuyentes que deberían estar se van alejando más, encuentran que hay una zanja que los divide de este mundo moderno, sofisticado, de élite, donde hay un lenguaje rarísimo sobre derivados, sobre precios de transferencia, y una serie de cosas que nadie más entiende que esas 2.000 o 3.000 empresas. Si tuviera, y solamente para terminar, es la última pregunta, si tuviera 5 minutos con la señora Tania Quispe, ¿qué le diría? Le felicitaría por el fortalecimiento de la SUNAT. Yo no tengo dudas. Esta forma de volver a ver la SUNAT como un ente crucial en la historia, en el devenir del Estado, me parece fundamental. Creo que además está volviendo a generar cuadros muy profesionales, etc. Es cierto que quizá todo este proceso de fortalecimiento también está llevando una especie de envión contra cierto tipo de contribuyentes. O sea, la recaudación a como dé lugar, interpretaciones curiosas, interpretaciones que son a veces realmente, pero le digo de libro, ¿no es cierto? Pero eso es producto de este nuevo impulso de la ciudad. Yo le recomendaría a ella que en la medida de lo posible continúe con este fortalecimiento de la SUNAT, pero me parece que debe ponerle los límites adecuados para que los contribuyentes estemos seguros de qué es lo que va a pasar. Reduciendo el nivel de incertidumbre. Exactamente. De acuerdo. Ese es un tema fundamental. Y finalmente lo más importante es que todos los peruanos que no pagan y que están en la informalidad paguen, porque claro, parte de todo el problema justamente viene por eso. Pero eso implica también definir algún tipo de sistema donde existan incentivos correctos y una forma eficiente de que... Pero otra vez volvemos a lo mismo. En la medida que el Perú es un país absolutamente heterogéneo, queremos aplicar una sola ley homogénea. Eso claro. Ya vemos lo que pasa. Claro. No se puede. Yo vuelvo al tema, digamos, el crecimiento de varios países tiene que ver con un tema de alineación de incentivos. Cuando los incentivos están correctamente alineados, las cosas funcionan. Estoy de acuerdo. El problema es que incentivo también se ha entendido como exoneración, como beneficio. Claro, eso no es incentivo, ojo. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los incentivos... De acuerdo. Por eso... De una manera mucho más macro. Hablamos de lo mismo. Los incentivos de acuerdo, en la medida que se trate igual a los iguales, pero no se trate desigual a los iguales. Igual también no se puede tratar igual a los desiguales. Y eso es un poco lo que pasa con la legislación tributaria. Señor Sandro Fuentes, muchas gracias por venir a Punto Económico. Bastante interesante la conversación. Y volvemos en la tercera parte del programa para hablar con Carmen Vildoso, gerente de Desarrollo Empresarial de la Municipalidad Metropolitana de Lima, sobre los servicios y acciones que están haciendo para los microempresarios y los emprendedores. Volvemos.